Hola a todos, nuevamente Tomás Fonseca con ustedes para compartir en esta conferencia qué es y para qué sirve un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015. En esta oportunidad pues vamos a hablar acerca de cómo ha sido la evolución del concepto de la calidad a través de los años, desde 1900 hasta esta época. También vamos a hablar cómo es el proceso mediante el cual una organización transforma la necesidad de sus clientes en un producto que satisface dichas necesidades y adicionalmente cuáles son los principales lineamientos que hoy día tiene la norma ISO 9000 con los cambios que se presentaron en 2015. Entonces, comencemos. Muy bien, lo primero que podemos visualizar es que la norma ISO 9001 ha tenido diferentes modificaciones a través de los años, pero estas modificaciones provienen desde prácticamente el año 1900 hasta el día de hoy. Podemos dividir la historia de la calidad desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, pues si lo tomamos desde esta época 1900, podemos identificar que hay una primera etapa que denominamos control de la calidad, que comenzaría precisamente en estos años 1900, inclusive un poquito antes, desde la revolución industrial hasta posterior a la Segunda Guerra Mundial, más o menos 1890 y hasta cerca del año 1970. En esta época, pues la orientación de la calidad estaba direccionada al control y ese control era dirigido principalmente hacia el producto. El producto, que era fabricado de forma artesanal, era definido en cuanto a su conformidad por parte del operario o del artesano o la persona que lo fabricaba, lo elaboraba. En esa época no existían estándares internacionales, no existían normas. Sin embargo, poco a poco, después de los cambios que se presentaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Armada, los ejércitos, la NASA, entre otras instituciones, empezaron a determinar una serie de estándares nacionales que poco a poco se fueron difundiendo y fue así como empezaron a surgir las normas nacionales e internacionales. Más o menos para el año 1970 empezó a divulgarse una serie de estándares británicos, las de normas British Standard, como por ejemplo la norma 5257, que fue el primer estándar de calidad que se utilizó en el Reino Unido, en el cual pues establecieron unos parámetros interesantes de aseguramiento de la calidad, en donde no solamente se orientaba al producto, sino que adicionalmente se dirigía a los procesos requeridos para su fabricación o su prestación. Entonces, a partir de ese momento se empezó a hacer una orientación mucho más dirigida a las variables que impactaban la conformidad del producto. Ahí es donde se empezó a mencionar el concepto de las 8 M's, que pues en esta época no eran como tal 8 M's, sino comenzaron siendo las 4 M's, que eran precisamente la mano de obra, los métodos, los materiales o insumos y la maquinaria utilizada en el proceso. Posteriormente se incorporó el concepto del ambiente de trabajo, ya eran 5 M's, y más adelante, en los años 90, a finales de los 90, se incorporaron las otras tres, que eran las mediciones o aseguramiento metrológico, los recursos financieros y por último el gerenciamiento, para convertirse en lo que hoy día conocemos como las 8 M's. Más o menos entre esa época, 1970-1999, pues se hablaba como tal de ese concepto de aseguramiento, orientado como tal a brindar confianza de que los procesos iban a generar un producto conforme. Sin embargo, cuando en el año 2000 salió la tercera versión de la norma ISO 9000, la primera fue en el 87, posteriormente en el año 94 y más adelante ese año 2000, pues ya cambió el paradigma de hablar de aseguramiento y se empezó a hablar de gestión. La principal diferencia entre esos dos conceptos estaba direccionada fundamentalmente en que la gestión se direccionaba a la mejora continua del desempeño. En el aseguramiento, pues el enfoque era principalmente planificar, ejecutar y verificar, mientras que ya con la gestión se incluía el concepto de la mejora. Ustedes, si lo notan, estoy hablando del ciclo PHBA. Entonces, nuevamente, en aseguramiento está orientado a planear, hacer, verificar, y ya con el concepto de la norma 9000 en versión 2000 se incluyó como requisito la mejora. Ese fue el principal cambio que hubo. Y esa mejora pues estaba también direccionada a que la compañía aumentara su capacidad de satisfacer las necesidades de sus clientes a través de un producto o servicio que cumpliera con sus requisitos.
Eso fue igual en el año 2008 cuando apareció la cuarta versión de la norma ISO 9000 y 9001, perdón, y ya en el año 2015 el paradigma nuevamente cambió. ¿Cómo cambió? Básicamente hoy día ya no hablamos de gestión de la calidad, sino que lo enfocamos a la gestión estratégica de la calidad. Esto significa que hoy día dentro de un sistema de gestión de la calidad no solamente establecemos una política, unos objetivos y unos procesos para cumplir con dicha política, sino que adicionalmente la política que se define dentro del sistema debe ser alineada a lo que la organización denomina direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico es un concepto en el cual la alta dirección define su rumbo a largo plazo, y ese rumbo o ese norte se determina estableciendo lo que conocemos como cultura y filosofía. La cultura es todo ese conjunto de principios, de valores y de creencias que define la organización y que las personas se supone deben tener para decir que sea una cultura compartida. Por otro lado, lo que llamamos filosofía incluye una visión de negocio, un propósito o misión y también un establecimiento de objetivos estratégicos. Razón por la cual cuando ahora establecemos un sistema de gestión de la calidad, lo orientamos o lo alineamos al direccionamiento estratégico de la compañía con el fin de que la misma pueda lograr sus objetivos estratégicos y su visión organizacional. Entonces, actualmente el sistema ya no se dirige solamente a tener una política y unos procesos, sino que toda esta estructura de política, objetivos y procesos y demás, pues se orienta a que la compañía pueda alcanzar su visión y generar ventaja competitiva sostenible. Eso es más o menos el cambio que ha tenido el sistema de gestión de la calidad desde esa primera época hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo define la norma actualmente el concepto de la calidad? Bien, este concepto ha funcionado desde el año 2000, cuando salió la tercera versión de la norma, pero pues su orientación también cambió un poco. La norma dice que calidad es básicamente el grado en el cual un conjunto de características inherentes a un producto o a un servicio cumple con unos requisitos definidos. Como ustedes pueden notarlo dentro de la diapositiva, al momento de hablar de características, las características son los atributos del producto, son la manera como podemos identificarlo o diferenciarlo de otros productos. Mientras que un requisito pues está relacionado con las necesidades y las expectativas, tanto implícitas o obligatorias, asociadas a un cliente. Las características son definidas por general por la empresa, la organización, y los requisitos son determinados o se establecen dentro de un mercado y por un nicho de mercado, y por un grupo de clientes. Entonces ahí podemos hacer una diferenciación entre lo que son las características básicas y las características que generan precisamente esa diferenciación. Entonces podemos decir que una característica básica es esa característica inherente que es mínima, que el mercado debe observar dentro del producto o servicio para poder comprarlo. Por ejemplo, en un hotel, lo mínimo que una persona que adquiere un servicio de habitación espera es que la habitación pues cuente con una cama por lo menos limpia, con un baño por lo menos que también se encuentre en condiciones de ser utilizado. Eso sería lo básico, pero dependiendo del tipo de hotel que elijamos, ya entran otro tipo de características diferenciales, como por ejemplo la experiencia, el confort, el tipo de decoración que puede tener esa habitación y características similares que son las que realmente le van a dar el estatus y que van a permitir que la organización pueda cobrar un precio más alto por el producto o servicio que ofrece. Entonces, dependiendo de cuáles sean las necesidades del cliente y del mercado, las características del producto cambian y son diferentes teniendo en cuenta lo que el cliente esté dispuesto a pagar. Por esa razón, en perceptología o el estudio de la percepción del cliente, las características de un producto o servicio son o deben ser coherentes con lo que el cliente está dispuesto a pagar por él. En ese orden de ideas, el concepto de calidad hoy día, como lo estábamos explicando hace un momento, debe estar orientada a lo que llamamos la estrategia de negocio o el modelo de negocio. Cuando se habla de estrategia de negocio, podemos diferenciar 5 tipologías o 5 diferentes formas como las empresas pueden generar diferenciación. La primera de ellas es a través del costo del producto, es decir, cobrando un valor más bajo que el promedio de mercado.
La segunda es a través del servicio, decir, ofreciendo unas características de atención, amabilidad, calidez diferentes al promedio del mercado. La tercera característica es a través de la experiencia, como el caso que les daba del hotel, en donde dependiendo de las características que tenga y el nicho de mercado al cual se enfoca, puede ser un hotel de bajo costo, hotel promedio o un hotel estilo boutique, en donde el cliente va a recibir una serie de experiencias asociadas a los sentidos totalmente diferentes, en aromas, en sabores, en lo que se puede observar y palpar. Este tipo de características son los que le dan el valor adicional al producto o el servicio que recibe el cliente. Esa es otra tercera forma de diferenciación. Una cuarta manera de diferenciación es a través de la solución completa. La solución completa es cuando el cliente, por ejemplo, no solamente espera el producto, sino todos los diferentes elementos asociados al producto. Esto se da, por ejemplo, en los cinemas. Actualmente hay diferentes cinemas en diferentes países en donde cuando una pareja va a ir a observar una película y tienen, por ejemplo, un bebé que no tienen con quién dejarlo cuidando, existen guarderías en donde ellos pueden dejar el bebé sin ningún problema, sin ninguna preocupación y pueden observar la película. Entonces, digamos que esa solución completa permite que pueda adquirir el producto, que es como tal ver la película, pero adicionalmente le puede permitir adquirir otra serie de cosas que están asociadas a la experiencia de ver cine, como por ejemplo cuidado de niños, juegos, alimentación y otra serie de cosas relacionadas. Eso también se ve, por ejemplo, en los centros comerciales, en donde no solamente uno puede comprar ropa, sino también puede comprar automóviles, también adquirir seguros, planificar vacaciones, y todo en el mismo lugar. Eso es una solución completa. Entonces, dependiendo de cuál sea el nicho de mercado y cuál sea la estrategia de negocio, la organización debería determinar la forma como el sistema debe ser diseñado. Precisamente eso nace cuando la organización determina cuál es su modelo de negocio. El modelo de negocio precisamente depende del nicho de mercado al cual nos dirijamos. En esta diapositiva que ustedes pueden visualizar se observa el ciclo de transformación de las necesidades de los clientes y de sus requisitos en un producto o servicio que satisface dichas necesidades. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente la empresa parte identificando cuáles son sus clientes, su nicho de mercado y las necesidades que esos clientes tienen dentro de ese nicho de mercado. Una vez establecido esto a través de diferentes técnicas y herramientas del marketing y de la gestión comercial, pues se determinan cuáles van a ser las características del producto o del servicio que van a cumplir o satisfacer esas necesidades. Esas características son la base para determinar cuáles deben ser las especificaciones técnicas que el producto deberá cumplir para poder ser entregado al cliente. Determinadas las especificaciones, pasaremos a una siguiente etapa que llamamos la determinación de los criterios operacionales en los procesos, es decir, establecer cómo debe funcionar cada proceso operativo vinculado en la cadena de valor del producto o del servicio, de tal forma que desde el inicio hasta el final esos procesos puedan generar dichas características para que el producto pueda ser entregado a dicho cliente. Luego, una vez determinados esos criterios operacionales en el proceso productivo o de prestación, se identifican cuáles son los recursos y la información necesarios para que se pueda generar ese proceso de la cadena de valor. Entonces, a partir de la determinación de esos recursos, establecemos lo que llamamos los procesos de soporte. Entonces, los procesos de soporte van encadenados a los procesos de la cadena de valor para que a su vez esos procesos de la cadena de valor permitan la generación del producto que satisfaga la necesidad del cliente. Luego de esta definición de lo que llamamos el modelo de negocio, por ejemplo, una metodología llamada Canvas es una herramienta muy eficaz para establecer ese modelo de negocio, pues pasamos a la siguiente fase, que es como tal la ejecución. Entonces, ejecutar el proceso implica implementar las actividades necesarias para poder transformar la necesidad en el producto o servicio y entregarlo como tal al cliente. Las primeras fases, desde donde determinamos lo que llamamos los requisitos y el mercado, hasta la fase en donde se establecen los procesos necesarios, en lo que llamamos la calidad prometida al cliente. Es donde está la promesa de valor al cliente. Posteriormente, en el momento en el cual se implementan los procesos operacionales y de apoyo requeridos para entregar el producto, es decir,
la gestión de la cadena de valor, la gestión de los procesos de soporte y la entrega como tal, es lo que llamamos la calidad entregada, calidad prometida y calidad entregada. Y por último, cuando el cliente recibe el producto o el servicio, lo usa, lo consume y empieza a analizar cuáles fueron los beneficios y ventajas que obtuvo, ahí es donde hablamos de la calidad percibida. Nuevamente, calidad prometida, calidad entregada y calidad percibida. Cuando el cliente recibe una calidad superior a la que fue prometida, es donde decimos que hay satisfacción o exceso en la satisfacción, cuando se logra generar deleite al cliente. Caso distinto cuando el cliente no recibe lo que esperaba, sino que recibe un poco menos de esto. Entonces ahí es cuando el cliente tiene una satisfacción inferior a lo que la empresa le prometió. Lo que buscamos dentro de un sistema de gestión de calidad es que el cliente siempre se encuentre satisfecho y por lo general buscamos aumentar generar mayor cumplimiento en sus expectativas, deleitarlo, y en esa orden de ideas precisamente un sistema de gestión de calidad ayuda a que la compañía pueda mejorar continuamente en pro de alcanzar ese incremento en la capacidad para cumplir esas necesidades y expectativas. En eso consiste precisamente el esquema de mejoramiento. Ahora, el último aspecto que vamos a mencionar es cómo las normas se definieron en estas nuevas versiones con el fin de facilitar que la organización pueda lograr este propósito de mejoramiento. Entonces, tenemos la norma ISO 9000, esa norma que desde el año 2000 ha estado explicándonos cuáles son los conceptos y el vocabulario, nos dice aquellos términos y definiciones básicas aplicables a los sistemas de gestión de la calidad. Anteriormente existía otra norma que era la ISO 8402, que explicaba esos términos y definiciones que hoy día se encuentran en esta norma ISO 9000. Tenemos también la norma ISO 9001, que es la que da los requisitos que un sistema de gestión debe cumplir con el fin de que una empresa pueda certificarse bajo este modelo. Las organizaciones que certifican, los organismos certificadores, se deben encontrar acreditados para poder prestar dichos servicios. Hay organizaciones en diferentes países, está por ejemplo la conocidísima Icontec, también está Bureau Veritas o BBQI, también está SGS a nivel internacional, Intertech, Cotecna, AP+, TÜV Rheinland. Existen muchísimas organizaciones en diferentes países que pueden prestar este servicio de certificación. Sin embargo, en Colombia, estas organizaciones para poder certificar en esta norma ISO 9001 y en otras adicionales, pues deben estar acreditados por la ONAC, que es la Organización Nacional de Acreditación para Colombia. Ahora, en la norma ISO 9004 de 2009, que es una norma que no muchas personas conocen, se dan una serie de directrices que se conoce precisamente como la gestión del éxito sostenido en los negocios. Anteriormente, esta norma era conocida como la norma de mejoramiento de los sistemas de gestión de la calidad. En el año 2009, este concepto de direccionamiento empezó a volcarse a lo que llamamos el éxito sostenido, y ese éxito sostenido está asociado a lo que actualmente la norma ISO 9001 contempla como estrategia corporativa. Entonces, ustedes podrán visualizar, si leen esta norma, que lo que hoy día trae la versión 2015 de ISO 9001 ya lo mencionaba en gran medida la norma ISO 9004 de la versión 2009. Por lo tanto, es una lectura recomendada, no solamente la 9001, sino también la norma ISO 9004. Bien, ahora, ¿para qué sirve certificarse en un sistema de gestión de calidad? Aquí es bien importante que ustedes tengan claridad entre implementar un sistema de gestión de calidad y certificar un sistema de gestión de la calidad. Es importante tener claro que no siempre una empresa que se certifica genera diferenciación en el mercado. Existen de hecho muchos casos de empresas que luego de certificarse lamentablemente se quiebran. Eso no tiene lógica, pero sucede en la práctica. Por lo tanto, cuando una empresa implementa un sistema de gestión de la calidad utilizando como modelo la norma ISO 9001, significa que ha utilizado este estándar internacional como marco de referencia para determinar cómo planificar, cómo ejecutar, cómo evaluar y cómo mejorar continuamente su desempeño, teniendo como marco o como herramienta los estándares definidos en esta norma internacional. La organización puede decidir certificar o no certificar su sistema de gestión para poder, digamos, tener confianza, generar confianza a sus clientes de que cumple con los requisitos establecidos por esta norma.
Sin embargo, la necesidad de certificación depende mucho de las exigencias en el nicho de mercado donde la empresa decide competir. Entonces, cuando la empresa decide certificarse, lo cual es una decisión estratégica de negocio, pues debe tener en cuenta hasta dónde le va a generar una ventaja competitiva, hasta dónde le va a generar diferenciación. Razón por la cual las empresas en muchos casos, luego de certificarse, no solamente no obtienen una ventaja competitiva, sino que adicionalmente empiezan a tener una serie de fallas originadas por la burocracia y por la cantidad de documentos que terminan desarrollando para poder cumplir los requisitos de la norma. Por lo tanto, en conclusión, es importante que ustedes en sus organizaciones, antes de tomar la decisión de implementar y certificar un sistema de gestión bajo esta norma ISO 9001, tengan primero muy claro cuáles son los objetivos que quieren alcanzar en relación con su visión de negocio y cómo a través de un sistema de gestión de calidad certificado podrían apoyar el alcanzar estos objetivos. Certificarse no es un objetivo estratégico, es una metodología que puede ayudar a cumplir una estrategia y a su vez alcanzar unos objetivos estratégicos. Entonces es importante que podamos diferenciar entre lo uno y lo otro. Certificarse no necesariamente genera diferenciación, mientras que el utilizar las herramientas que propone la norma de forma efectiva, esto sí puede generar diferenciación. Eso es lo que queríamos contarles y esperamos que también les haya podido generar mayores conocimientos, aclaraciones y que adicionalmente les aporte valor. Si tienen preguntas o si tienen comentarios acerca de este vídeo, los invitamos a que por favor nos escriban en la parte inferior del mismo. Inscríbanse también en nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a más contenido de alto valor y adicionalmente los invitamos a que se enteren de las fechas de nuestros próximos programas de formación y entrenamiento. Prácticamente todos los meses en diferentes ciudades estamos desarrollando programas de formación en sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión integral HSEQ, entrenamientos en auditorías internas, seminarios y conferencias en diferentes temas como el decreto 1072 y los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como también información relacionada con herramientas que se utilizan al momento de implementar una norma de gestión, como la gerencia de riesgos bajo la norma ISO 31000, entre otras. Entonces los invitamos a que por favor también accedan a nuestras plataformas en nuestra página web www.rgi.com.co o a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter que puedan encontrar abajo dentro de este mismo video. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.